Las leyes de Newton, o más conocidas como leyes del movimiento. ¿Quién fue Newton? Isaac Newton fue un físico, matemático y científico inglés de los siglos XVII y XVIII. Nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 a los 84 años. Fundador de la física clásica, que mantendría plena vigencia hasta los tiempos de Einstein. La obra de Newton representa la culminación de la revolución científica iniciada un siglo antes por Copérnico. En sus principios matemáticos, la filosofía natural 1687 estableció las 3 leyes fundamentales del movimiento y dedujo de ellas la cuarta ley o ley gravitacional. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. Cuando se aleja un objeto liviano, se ejerce una fuerza sobre él. De igual modo, cuando se lanza o patea una pelota, se ejerce una fuerza sobre ella. En estos ejemplos, la palabra fuerza se refiere a una interacción con un objeto mediante actividad muscular y algún cambio en la velocidad del objeto. Las fuerzas no siempre causan movimiento. Por ejemplo, cuando está sentado, sobre su cuerpo actúa una fuerza gravitacional y aún así usted permanece fijo. Las fuerzas pueden ser de contacto, como las anteriores, o fuerzas de campo, como las que veremos a continuación. Newton afirma que las fuerzas son lo que causa cualquier cambio en la velocidad de un objeto. La velocidad de la Luna no es constante porque se mueve en una órbita casi circular en torno a la Tierra. Este cambio en velocidad lo causa la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre la Luna. El tema principal de este video son las leyes de Newton. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo a menos que sobre él actúe una fuerza externa, como lo podemos observar en las siguientes imágenes. Los objetos se encuentran totalmente en reposo porque ninguna fuerza externa los está moviendo. En estos objetos solo podemos hablar de fuerzas de fricción que los poseen. La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se opone al movimiento relativo entre ambas superficies, o la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento, que actúa en cuerpos en reposo. En los casos presentados sobre la primera ley de Newton podemos hablar claramente de fuerzas de fricción estática. Es la resistencia que debe superar un cuerpo cuando está en reposo. Las únicas que actúan sobre él son las fuerzas normales y su peso, es decir, es la fuerza que está actuando en los cuerpos que se encuentran en reposo. Volvamos a la primera ley de Newton con un ejemplo de movimiento uniforme. Como cuando vas en tu bicicleta y frenas muy rápido, o tu bicicleta está amarrada. Tú sales volando de la bicicleta pues el cuerpo quiere seguir en movimiento o en reposo. Por eso es que cuando el carro o la bicicleta frena rápidamente sales volando porque tu cuerpo quiere seguir esa trayectoria al salir expulsado. En ese momento se está aplicando la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. O este otro ejemplo, podemos observar que el carrito va hacia adelante por la fuerza que ejerce el niño y que luego retrocede por la misma fuerza pero hacia atrás. La niña, que en este caso actúa como un pasajero, sufre un tirón hacia adelante, producto del reposo de su cuerpo, que a la vez quiere seguir la trayectoria del movimiento. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. Los experimentos muestran que mientras más grande sea la masa de un objeto, menos acelera el objeto bajo la acción de una fuerza. Supongamos que una fuerza que actúa sobre un objeto de masa 1 produce una aceleración A2 y la misma fuerza que actúa sobre un objeto de masa 2 produce una aceleración A2. La relación de las dos masas se define como la relación inversa de las magnitudes de las aceleraciones producidas por la fuerza. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que, para que un cuerpo tenga una aceleración, es necesario que sobre él actúe una fuerza externa, que es directamente proporcional con la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. F igual a m por a.
Observemos ahora algunos ejemplos. Veamos la misma roca que se encontraba en reposo en la primera ley, ahora es afectada directamente por una fuerza externa que la va moviendo, pero podemos observar que su movimiento es lento, pues la masa de esta es mayor a la de la pelota que veremos a continuación. Aquí vemos cómo la fuerza externa provoca el movimiento ligero de la pelota, pues claramente esta es más pequeña y liviana que la roca presentada anteriormente. ¿Por qué? Nuevamente volvamos a las fuerzas de fricción para conocer otro tipo de fuerza de fricción, que es la fuerza de fricción dinámica. Esta fuerza se presenta cuando se rompe el estado de reposo y el cuerpo inicia un movimiento. La magnitud de la fuerza de rozamiento cinético disminuye con respecto a la fuerza de rozamiento estático y se define como la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos cuando están en contacto, y su magnitud es directamente proporcional a la fuerza normal. La diferencia que existe entre fricción estática y fricción dinámica es que la fricción estática es la que impide que un cuerpo comience a moverse, y la fricción dinámica es la que existe cuando el objeto ya se encuentra en movimiento. Es claramente esta segunda fuerza la que está actuando en nuestros dos ejemplos, puesto que, como lo mencionamos anteriormente, se observa que el peso y la masa de los dos objetos es diferente. La magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa cuando sobre él actúa una fuerza conocida. Ahora veamos la última de nuestras tres leyes de estudio, la tercera ley de Newton. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero, de modo que no surge ninguna fuerza neta de las fuerzas internas del sistema. A cada acción siempre se opone una reacción igual. Observemos algunos ejemplos. Un martillo ejerce una fuerza sobre el clavo y lo introduce en la tabla, pero esta fuerza es solo la mitad del cuento, porque debe existir además una fuerza que detenga el martillo. ¿Qué es lo que ejerce esta fuerza? El clavo. Newton dedujo que cuando el martillo ejerce una fuerza en el clavo ejerce una fuerza en el martillo. Así pues, en la interacción entre el martillo y el clavo hay un par de fuerzas, una que actúa sobre el clavo y otra que lo hace sobre el martillo. Cuando se quiere dar un salto, se empuja el suelo para dar impulso. En este caso, el joven toma velocidad y se empuja con la pared. La reacción de la pared es la que permite empujar y dar un impulso hacia atrás para que el joven dé el giro. Hay que destacar que aunque las pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentido contrarios, no se anulan entre sí, puesto que actúan sobre los cuerpos distintos. Cuando empujas contra el muro te empuja también a ti. Ley de acción y reacción. Aplicaciones. Un cuerpo de 40 kilogramos de masa descansa sobre una mesa mediante una cuerda que pasa por una polea. Se une a otro de 30 kilogramos que cuelga libremente. Calcula la aceleración de los objetos y la tensión de la cuerda suponiendo que el coeficiente de rozamiento para el primer cuerpo vale 0,2. Entonces tenemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces el peso 1 es igual a la masa 1 por gravedad. El peso 1 es igual a 40 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da un resultado de 392 newton. El peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces, peso 2 es igual a 30 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, obteniendo un resultado de 294 newton. Ahora se calcula la fuerza de rozamiento, que es igual fuerza de rozamiento New por Newton. Entonces esto es igual a 0,2 New por 392 Newton, que es igual a 78.4 Newton.
Tres fuerzas actúan sobre un anillo como se muestra en la imagen. Si el anillo se encuentra en equilibrio, ¿cuál es la magnitud de la tensión y de la fuerza en F? Entonces tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Y la tensión en Y es igual a 4165 newtons sobre el seno del ángulo, que es 35 grados, obteniendo un resultado de 7307,01. Se patea una pelota con una fuerza de 1.2 newton y adquiere una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa de la pelota? Entonces tenemos los siguientes datos. La fuerza es igual a 1.2 newton, la aceleración 3 metros sobre segundo al cuadrado y la masa de 0.4 kilogramos. Entonces la fórmula es F, o sea fuerza, es igual a la masa por la aceleración, obteniendo un resultado de 0.4 kilogramos.